Nos da mucho gusto saludar al internacionalista Marwan Soto Antaki, especialista en temas de Medio Oriente, siempre dispuesto a colaborar con usted y con nosotros para entender lo que está ocurriendo en las notas de aquella región del mundo y su repercusión internacional. Marwan, un saludo muy cordial, muy buenas noches. Querido Pepe, como siempre, muy buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Mira, te vamos a poner esto que sucedió hoy en Naciones Unidas y es para dar pena. Si tú fueras el primer ministro de Israel, era para darle pena lo que sucedió. Te lo vamos a poner para que lo escuches y lo comentemos. ¿Qué te parece, Marwan? Marwan Soto. A ver, sería difícil de entrada que yo fuese primer ministro, pero no por las razones obvias. La política sirve para trabajar con la realidad y Netanyahu realmente se aleja cada vez más de ella. Hay que tratar de puntualizar un poco qué es lo que sucedió con esas expresiones al inicio de la Asamblea General. Los horarios de inicio de estas sesiones, de las sesiones generales de debate, la plenaria de la Asamblea General, tienden a ser poco concurridos. Hace unos días, por ejemplo, vimos cómo en el primer discurso del día, cuando le tocó el turno a Zelensky, que estamos claros de la dimensión del personaje, había poca gente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí llegó gente a irse. Ese es el nivel de rechazo que ha logrado generar el primer ministro Netanyahu a Israel, en el que la gente va para mostrar el rechazo, literal, va para irse. Hay distintas precisiones que son necesarias hacer alrededor del discurso que da el primer ministro. Primero, es un discurso que era bastante predecible, sobre todo a partir del discurso previo que había dado el presidente de Estados Unidos, donde había muchos hilos comunicantes alrededor de lo que van diciendo ambos, sobre todo el rechazo al reconocimiento de Palestina por distintos países, quizá el más importante, los dos más importantes, sean Reino Unido y Francia, pensando en además la posición, no solo en el grupo de los siete, sino también como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hay un error también de principios políticos de primer semestre, cuando uno piensa en términos de diplomacia. La razón de este reconocimiento se da, obviamente sí, por una deuda histórica que al final fue uno de los grandes fallos de los acuerdos de Oslo desde el proceso 88, 93 después, en el que solamente se reconocía un Estado, lo cual permitió que distintos extremismos, como por ejemplo el de Hamas, vieran que ese no reconocimiento se podía traducir para sus propios fines en una muestra de cómo lo político no funcionaba, y el resultado es lo que se tiene hoy. ¿Y qué es lo que se hace con ese reconocimiento? Muy lejos de lo que dice el primer ministro, no solamente aquí, sino lo ha venido diciendo en las últimas semanas y lo han secundado distintos subministros como Ben-Gvir, Smotrich, etcétera. No es un premio hacia Hamas, porque de hecho Hamas está en contra del reconocimiento de los dos estados. Uno de sus principios es el no reconocimiento de estos dos estados. Y en el momento en que Mahmoud Abbas, ya sea en su discurso de la conferencia del día inaugural previo a los debates generales, y luego ya el mensaje que da por video en los debates generales, recuerda el reconocimiento a Israel y a la solución de dos estados. De manera que es muy distante de la realidad. En la realidad, quienes se oponen a esta idea de dos estados reconocidos son Netanyahu, sus ministros, es decir, está la extrema derecha, Irán y Hamas. Lejos de que sea un reconocimiento, termina siendo una herramienta donde se busca, quizá la última herramienta que queda, de aislar estas posturas que han llevado al delirio que vemos hoy. Es una apuesta al final por la diplomacia, ya un poco tarde, 65,000 vidas tarde, pero que tiene un sentido totalmente ajeno. Pero son muchos los elementos ajenos que da Netanyahu en ese discurso. Menos llamativos, por ejemplo, fueron cuando empieza, pues después de la primera mitad del discurso, a hablar de estos acuerdos que está negociándose con Siria. Efectivamente, hay acuerdos y ha habido mesas de negociación con Siria en Nueva York para tratar de desescalar lo que vimos hace ya varias semanas, sobre todo en los últimos meses con la injerencia de Israel sobre Sueida alrededor del tema druso. Solo que mientras él mismo decía que estaban en estos acuerdos, esos acuerdos terminaron por obstaculizarse, separaron las conversaciones mientras él lo decía. Los rumores empezaron a surgir cuando se empieza a dar a conocer que había una mesa de negociación en la que Israel pedía un corredor bajo su control en la región de Sueda, y al final se le terminó por decir que no a la delegación israelí. De forma que la realidad ni siquiera obedecía a lo que ocurría en el mismo Nueva York. Y ese respaldo que tiene al final sí fue muy mínimo, porque efectivamente, aunque hubo una serie de abucheos, una salida gigantesca de las distintas delegaciones, tenía ciertos respaldos como el respaldo de Guinea, que estaba justo sentado abajo de Israel, importantísimo
importantísimo, ¿no? Conocemos tú y yo la importancia de Guinea en la esfera internacional. Y es el tipo de respaldos que al final son los que ha llevado a que Israel en ese momento se encuentre más aislado que nunca en términos de comunidad internacional, en un momento de crisis que ya llega a unos niveles totalmente intolerables, ¿no? Las protestas también se dieron afuera de la Asamblea General y se fueron también dando, como se han venido dando, en distintas ciudades y voces dentro de Israel. Quizá la más importante podría ser, aunque yo no necesariamente coincido con él, la de Yair Lapid, ex primer ministro, donde califica el discurso de Netanyahu, y lo voy a citar, como un discurso agotado y llorón. Bueno, en ese entorno resulta que la posición de Netanyahu no necesariamente está muy, muy bien parada fuera de sí mismo y de Trump. Ahora, hay que pasar a Trump, porque después de eso Trump dice que se estaría anunciando posiblemente el lunes un posible acuerdo sobre la liberación de rehenes y de cese al fuego. Frente a esto hay ciertas complicaciones. Primero, da a entender que lo que se estaría viendo el lunes es un acuerdo firmado entre Estados Unidos e Israel. Sabemos que hay más partes, de manera que ese acuerdo no necesariamente es muy efectivo. Por otro lado, también se empieza a correr la voz de que se estaría proponiendo, dentro de lo que se anunciará el lunes, una posible autoridad transicional para la Franja de Gaza, donde hoy se empezó a barajear el nombre de Tony Blair, ex primer ministro inglés, involucrado en la invasión a Sí. Irak, de manera que tampoco su representatividad o legitimidad dentro de Medio Oriente es muy alta. No es un personaje muy bien visto que permita tampoco tener muchos asideros para que entonces los países de la región, no solamente la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, del otro territorio palestino, los países de la región estén dispuestos a que se pierda este espacio que ha sido uno de los grandes consensos, tanto de los países vecinos como de muchos de los miembros de la comunidad internacional que reconocieron a Palestina en los últimos días, donde se pide que sea la autoridad palestina, acorde a los acuerdos de Oslo, quien se encargue o recupere el control territorial y administrativo sobre Gaza. Pues te agradecemos mucho, Marwan Soto, te agradecemos mucho la clase, la cátedra que nos acabas de brindar para entender lo que está pasando. Te buscamos despuesito. Gracias. Siempre, querido Pepe. Abrazo. Muy buena noche, buen fin de Fuerte semana. abrazo, buen fin de semana. No, impecable. Cátedra, magistral. Una pausa.